Bueno, estimados, esta es una clase de oxigenoterapia. Queda pendiente la clase de rehabilitación respiratoria, de las cuales también voy a proceder a subir, ¿sí? A grabar, ya que no la hemos podido dar en vivo y que quedaron pendientes, ¿sí? Desde el punto de vista teórico. Ustedes ya lo habían dado también, me parece, en la parte práctica, pero me parece oportuno repasar algunos conceptos relacionados con la parte teórica. Sabemos que la administración de oxígeno, ¿sí? Como oxigenoterapia, no es otra cosa que aplicar al paciente oxígenos mayores a las que respira aire ambiente, y tiene obviamente como finalidad revertir los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? De origen respiratorio. Sabemos que los mecanismos de hipoxemia respondían adecuadamente a la oxigenoterapia, excepto uno en el cual había una respuesta casi nula, que correspondía al shunt, ¿sí? O cortocircuito, ¿sí? Pueden existir obviamente diferentes tipos de mecanismos que llevan la hipoxemia, de origen respiratorio y no respiratorio, ¿sí? Y sabemos que tanto uno u otro pueden beneficiarse con la oxigenoterapia. En los pacientes hospitalizados, obviamente que colocamos la oxigenoterapia en busca, obviamente, de evitar el desarrollo de hipoxemia, ¿sí? Y en diferentes enfermedades que pueden, de alguna forma, ya sea extrapulmonar o intrapulmonar, llevarme a la hipoxemia. Los criterios generalmente se relacionan, generalmente son criterios gasométricos, cuando de alguna manera solo tenemos un valor bajo, ¿sí? Que corresponde obviamente a valores por debajo de 60 y de 50 miligramos de mercurio de presión parcial de oxígeno. Siempre obviamente tenemos que estar de alguna forma mirando o correlacionando los criterios gasométricos, ¿sí? Con aquellos que representan obviamente la saturación de la hemoglobina. En ese contexto, ¿sí? Aplicamos también oxígeno antes y durante la intubación endotraqueal, cuando se realiza el procedimiento para, obviamente, sacar cuerpos extraños, ¿sí? O limpiar tapones mucosos, inclusive cuando nosotros accedemos, obviamente, a la higiene bronquial mediante la aspiración. Diferencias, ¿sí? Y similitudes con respecto a la oxigenoterapia ya ambulatoria, ¿sí? Fíjense que los criterios gasométricos siguen siendo lo mismo, ¿sí? Y si bien la saturación de oxígeno es un indicador, pero no se considera la saturación de oxígeno para una prescripción de oxígeno a nivel domiciliario, ¿sí? Para que una persona tenga criterios de uso de oxigenoterapia a nivel domiciliario, tiene que hacerse un análisis de sangre para observar, obviamente, su comportamiento gasométrico, y en función de esas cuestiones, recién se le indica oxigenoterapia, no mediante el concepto de solamente la saturación. Sabemos que además este componente gasométrico puede acompañarse obviamente con una compensación, como es la poliglobulia, ¿sí? Con cuerpos pulmonares o hipertensión pulmonar. La utilización de oxígeno a nivel domiciliario debería ser las 24 horas, ¿sí? Aunque un uso mínimo de 15 horas, y sobre todo en la parte del sueño. Obviamente que la parte onírica y de oxigenoterapia, onírica y presión positiva son capítulos realmente interesantes, pero podríamos pensarlo de que la utilización, obviamente, de oxígeno de presión positiva durante el sueño colabora con una adecuada apertura, ¿sí? Y ventilación, perfusión de todas las regiones pulmonares, lo que determina menor esfuerzo a nivel cardiovascular, ¿sí? Que cuando una persona tiene falta de oxígeno, ¿sí? O falta de apertura a nivel alveolar, y eso favorece que el paciente genere mayor hipertensión, ¿sí? A nivel cardíaco durante el sueño, que favorece obviamente cardiopatías hipertensivas, ¿sí? Y que puede afectar también obviamente la circulación pulmonar, generando inclusive edema pulmonar. Entonces, de ahí la importancia del oxígeno durante el sueño. Sabemos que si nosotros no tenemos criterios para aplicar la oxigenoterapia, podemos abolir el signo hipercápnico, ¿sí? Y de esa manera favorecer, de alguna manera, mejor dicho, podemos reducir el estímulo, ¿sí? Hipóxico en algunos pacientes y favorecer la hipercapnia crónica. Esto se da mucho en pacientes con EPOC, ¿sí?
La hipercapnia crónica es cuando, de alguna forma, los pacientes que presentan, obviamente, alteraciones gasométricas, tienen como único estímulo para generar el estímulo de la ventilación, la hipoxia, ¿sí? Y si nosotros administramos inadecuadamente la oxigenoterapia, reducimos justamente la estimulación del centro respiratorio de esa hipoxia y generando mayor amplitud, o sea, por querer solucionar un problema generamos más problemas. Colocamos oxigenoterapia de una manera inadecuada en tiempo y en dosificación, y eso favorece que el estímulo que favorecía las ventilaciones, es decir, la hipoxia, se anula porque se incrementa obviamente la presión parcial de oxígeno, pero una vez que nosotros liberamos, o sea, dejamos de administrar oxigenoterapia, se redujo obviamente ese estímulo y de esa manera el paciente no puede ventilar adecuadamente cuando sacamos la oxigenoterapia, o sea, cuando sacamos el tratamiento, y eso favorece claramente de que incremente el dióxido de carbono con, obviamente, la acidosis. Cuando se aplica una fracción de eyección inspiratoria mayor al 50% en duración, o sea, en el tiempo, de una forma desproporcionada, pueden producirse toxicidad por oxígeno, ya que el oxígeno, ¿sí?, en mayores concentraciones forma radicales libres, y los radicales libres son sustancias químicamente inestables que generan lesión de la parte tisular, específicamente de los alveolos y los capilares, generando obviamente una gran posibilidad de generar colapso y a su vez edema pulmonar. Y la otra cuestión es la atelectasia por absorción, que generalmente se da post-oclusión, es decir, post-telectasia, ¿sí?, en pacientes que tienen predisposición justamente a la atelectasia, ya sea por un tapón mucoso, que al colapsar la vía aérea, ¿sí?, lo que se genera es la mayor concentración de oxigenoterapia favorece, ¿sí?, favorece la oclusión, ¿sí?, justamente en realidad es por reabsorción, ¿sí?, más que absorción, debido a que los gases que se encuentran distal al tapón mucoso pierde la relación con la porción atmosférica, específicamente la concentración de nitrógeno, lo que favorece que haya mayor velocidad de oxígeno, ¿sí?, pasando y de alguna forma reafirmando o colaborando con el tapón mucoso, que impide obviamente que se libere la vía aérea y genere mayor colapso. O sea que la oxigenoterapia como intervención externa, ¿sí?, también tiene que tener sus cuidados, debido a que podemos favorecer, o sea, empeorar una situación de característica pulmonar. Siempre hay que recordar, obviamente, porque ahora vamos a hablar constantemente de la fracción inspiratoria del oxígeno, que corresponde al 21% de la presión barométrica. Nosotros sabemos que con esta presión parcial de oxígeno, mejor dicho, con esta fracción inspiratoria de oxígeno, a nivel atmosférico nosotros podemos mantener un adecuado transporte de gases, ¿sí?, y sobre todo la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, ¿sí? Justamente lo que nosotros vamos a hacer con la oxigenoterapia es brindar, ¿sí?, ya que hay mecanismos que me impiden, son los diferentes mecanismos de hipoxemias que me impiden que yo tenga una fracción del 21%, voy a tratar de subir justamente la fracción inspiratoria de una manera artificial mediante la oxigenoterapia. Por eso es importante volver a repasar el concepto de fracción inspiratoria de oxígeno del 21%, que era justamente